Un saludo cordial. Bienvenidos a Bolivia Noticias Anonymous. Una polémica ley que elaboró la Defensora del Pueblo fue introducida al Senado con dispensación de trámite y está referido a la regulación de un estado de excepción para que en el periodo de pandemia o emergencia sanitaria se rinda cuentas de las acciones de militares y policías. Decirle a la población boliviana que esta ley tiene una sola finalidad, tal como establece la Constitución: preservar, garantizar los derechos fundamentales, preservar, garantizar los derechos humanos de la población boliviana. Así estamos en estado de excepción, no se puede reprimir el pueblo. El UDE sostiene que el MAS pretende pedir todos estos informes de la cuarentena al Ejecutivo. Resulta que el órgano ejecutivo en 48 horas deberá emitir la normativa de la policía, de las Fuerzas Armadas, referentes al uso de armas químicos y uso de armas letales. Entonces lo único que hace es brindar una oportunidad al órgano ejecutivo para que informe ante una entidad competente como la Asamblea Legislativa las acciones que se han llevado adelante para mantener el estado de cuarentena, la restricción de derechos. Oficialistas sostienen que esta ley es una venganza del MAS por el encapsulamiento del Chapare y el objetivo es no contar con ningún control de los militares. Uno de los objetivos es romper la cuarentena. Esto creo que sale a raíz del encapsulamiento que se ha hecho en el Chapare. Están queriendo darle más poder al legislativo que al ejecutivo, pedirle informe semanalmente. En el gobierno no descartan presentar recursos de inconstitucionalidad para evitar su sanción y promulgación. El gobierno ha adelantado que existen 3 observaciones al menos en lo que viene a ser la parte de las disposiciones transitorias de esta ley de excepción o de esta ley para el tema del estado de excepción, para controlar el estado de excepción, para supervisar el estado de excepción. Voy a pedirles a ambos que seamos más puntuales, por favor, en nuestras intervenciones, porque este es un tema más de carácter político y las consideraciones y los criterios pueden ser más puntuales. Decían en la Asamblea Legislativa, lo que se está buscando es controlar el estado de emergencia, la cuarentena desde el Legislativo y quitarle esto al Ejecutivo, en una pulseta, en una pugna por el tema de la cuarentena. ¿Cómo lo ve, diputado Barrientos? Así es, evidentemente no es novedad. El movimiento al socialismo desde un principio ha buscado el boicot a la cuarentena, ha buscado que fracase la cuarentena, ha buscado que no se cuide la salud y la vida de todos los bolivianos. Eso se debe a la organización de los bloqueos que han hecho en el Chapare, en el Plan 3000, en Montero, en Riberalta, en Trinidad, en el norte de Potosí. A eso se debe que priorizan la política por encima de la salud. A eso se debe el bloqueo parlamentario cuando no aprueban todos los proyectos de ley que tienen que ver con la salud y con recursos económicos para destinar a la pandemia. Y esta no es la excepción. Lo que están buscando es boicotear la cuarentena, colocan a la Asamblea Legislativa por encima del Ejecutivo y lo que quieren es que fracase la cuarentena, y esta ley lo que busca es intimidar a los efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía para que no hagan su trabajo en el cuidado de la vida de todos los bolivianos en este momento de cuarentena. Muy bien, diputado Borda, ¿cuál es el objetivo que tiene el movimiento al socialismo al momento de aprobar esta ley, la ley sobre el estado de excepción que ha sido presentado por la Defensoría del Pueblo? Control, fiscalización de la cuarentena, ¿es una pulseta de poder entre Ejecutivo y Legislativo? Se nos ha frisado la comunicación con el diputado Borda. Vamos a intentar, por supuesto, restablecer aquello. La ley de excepción de la cual hacíamos referencia y hemos escuchado ya la consideración del diputado Barrientos. ¿Ya tenemos? Sí. Diputado Borda, le hacía la consulta respecto a este tema. Adelante, por favor. ¿Aló? Sí, lo escucho. Bueno, quien afirma que el órgano ejecutivo está por encima del órgano legislativo no ha leído la Constitución.
diputado, hemos perdido la posibilidad de escucharlo, el audio de la comunicación, para que podamos tener claramente la intervención del diputado Borda. Lamentablemente la tecnología nos juega a veces momentos muy incómodos, y es que el internet en Bolivia tampoco es de los mejores, y esa no es una novedad para absolutamente nadie. No es de los mejores, es el más caro y es el más lento, además de toda la región. Entonces, bueno, vamos a tratar de restablecer nuevamente la conexión con el diputado Borda, porque es importante conocer lo que el MAS tiene que decir a propósito de esta ley sobre el estado de excepción, el objetivo que se tiene, el objetivo que se busca respecto a la aprobación de esta ley, que fue presentada, que fue proyectada desde la Defensoría del Pueblo. Antes de retornar con el diputado Borda, voy a volver con el diputado Barrientos. La Defensoría del Pueblo proyecta esta ley, conversó, consensuó en algún momento algo con el Ejecutivo, la Defensoría del Pueblo, diputado Barrientos. No, para nada, nunca ha coordinado con el órgano ejecutivo, y no es desconocido para nadie que la Defensora del Pueblo ha sido elegida por los 2/3 del movimiento al socialismo, y esta defensoría está, como siempre, en defensa de un partido político. Por lo tanto, esta es una posición eminentemente política que lo único que busca es asfixiar todas las medidas que están orientadas a cuidar la salud de la población, a cuidar este momento tan difícil que estamos pasando todos los bolivianos. Esta es una posición muy perversa, porque es una posición y es una decisión totalmente inconstitucional. En el artículo 2 del proyecto de ley se habla, por ejemplo, de todos los estados de excepción. En este momento hay una excepción sanitaria, por ejemplo. En este momento muchos ciudadanos no podemos salir a la calle. ¿Por qué? Porque debemos cuidar la salud de nuestras familias y de nuestros semejantes. No podemos reunirnos, por ejemplo, en grandes concentraciones, porque ahí se genera mucho contagio. Entonces, se habla de todos los estados de excepción, pero no nombra el estado de emergencia, por ejemplo, por emergencia sanitaria. Entonces aquí hay incluso una intencionalidad de que mañana pasado inicien procesos y juicios, así como lo plantearon en su momento, porque esto es lo que plantearon en su momento cuando se denunció a la opinión pública. Retrocedió el movimiento al socialismo, pero ahora invierten la cosa e inician el tratamiento de este proyecto de ley ya con otro contenido, que es la excepción, y de esta manera están planteando esta situación. Está claro, lo único que buscan es boicotear la cuarentena. Muy bien, muchísimas gracias. Permítame, por favor, diputado Barrientos, hemos restablecido la comunicación con el diputado Borda del Movimiento al Socialismo. Lo escuchamos, por favor, y esperemos que la tecnología no nos juegue en contra. Lo que yo he explicado es que esto está establecido en el artículo 139, parágrafo 3. Los estados de excepción serán regulados por una ley. Es lo que dice la Constitución, o sea, no es un invento de la Defensoría que presente una ley. En un estado de excepción, actualmente ya no hay estados de sitio, no se suspenden los derechos y garantías constitucionales de ningún ciudadano. ¿Qué dice el artículo 139? Dice, parágrafo 2, quienes violen los derechos establecidos en esta Constitución en tiempo de estado de excepción será objeto de procesos penales por atentado contra los derechos. Entonces, lo único que está haciendo este proyecto de ley es regular cuándo se va a declarar estado de excepción, cuál va a ser el procedimiento, exigir al gobierno, si va a declarar un estado de excepción, un informe de la policía. ¿Para qué? ¿Qué acción va a establecer la policía, las Fuerzas Armadas, para que no haya vulneración, violación de los derechos fundamentales de cualquier ciudadano o ciudadana en nuestro país? Entonces yo considero que esta ley es garantista fundamentalmente, ¿no? Y obviamente está acorde, en armonía con el artículo 137, 138, 139 en este momento, la pandemia o la cuarentena. Porque la cuarentena y la pandemia, parece que no lo ha leído el diputado Barrientos, está en una disposición transitoria. En esa disposición transitoria dice que el gobierno deberá informar respecto a la cuarentena. ¿Eso es malo? Que informe. El pueblo boliviano no tiene derecho a la información por parte del Ejecutivo.
Ejecutivo, no tiene derecho a saber, por ejemplo, dónde se están destinando los recursos económicos, los préstamos, los créditos, los recursos que han sacado de las arcas del Banco Central de Bolivia, si está invirtiendo bien, adecuadamente, pertinentemente, se está invirtiendo en infraestructura o en mecanismos de bioseguridad. No tiene derecho a saber el pueblo boliviano. Entonces, está establecido, porque la propia Constitución te habla definitivamente de esas obligaciones, de esas disposiciones. Si no hacemos esta ley, no estaríamos dejando al arbitrio de cualquier gobierno, no solo de este gobierno, de los futuros gobiernos, una declaratoria de excepción y una flagrante violación y vulneración de los derechos y garantías constitucionales en nuestro país. Por eso requerimos de una ley, repito, que conforme a la Constitución Política del Estado, debe establecer, obviamente, la regulación de cómo se va a aplicar este estado de sitio, en qué casos fundamentalmente, cuáles van a ser las atribuciones de la policía, de las Fuerzas Armadas y qué derechos se van a limitar, porque ningún derecho se suspende en un estado de excepción. Muy bien, muchísimas gracias a ambos. Por supuesto, es un tema que recién comienza, ha pasado senadores y va a llegar hasta diputados, esta ley de excepción proyectada desde la Defensoría del Pueblo. Hay mucho que hablar sobre esta ley. Hemos escuchado solamente algunos adelantos políticos de los criterios del movimiento al socialismo y de los demócratas. Para los demócratas, esta ley lo que busca es boicotear la cuarentena, mientras que para el movimiento al socialismo lo que esta ley está buscando es reglamentar, es darle el marco legal al tema del estado de excepción. Hay mucho que conversar sobre esta ley, hay mucho que hablar sobre esta ley. Les agradezco a ambos, por supuesto, la invitación para que en los siguientes días puedan acompañarnos nuevamente acá en Noches sin Tregua. Muchas gracias, diputado Barrientos. Gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches, diputado Borda. Bueno, hemos perdido ahí el tema de la comunicación, del audio. Eso es todo, amigos, suscríbanse y compartan los videos.